Seba Blasco Edo y represento al Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, que es un centro territorial del Organismo Público de Investigación del CIMAD. Y junto con el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, que está hoy aquí con nosotros, José Pernas García, y también con la ayuda de mi compañera Blanca Mullo, que ha asumido la secretaría de estos eventos y que se encuadran también dentro del proyecto de investigación del que el propio profesor Pernas es coordinador, el proyecto de economía circular local. Pues hemos organizado en una labor de afianzamiento de nuestra colaboración, porque ya venimos organizando esta clase de eventos desde hace muchos años y bueno, y sobre esta materia en particular, pues estos encuentros web sobre prevención y reutilización en políticas de economía circular. Sabemos que bueno, pues hay muchas materias y muchos sectores que podíamos haber incluido aquí, pero hemos tratado de diseñar un programa lo más atractivo posible, pues con materias que estuviesen conectadas, que van pues desde los envases, el ecodiseño, algún ejemplo concreto en el sector farmacéutico para bajar ya después pues a la administración autonómica y a la administración local, pues para que nos digan un poco cómo se están implementando estas políticas y las experiencias que estén dando pues, los mejores resultados. Y para ello pues, contamos con un amplio abanico de ponentes que tienen un alto conocimiento y una dilatada experiencia sobre esta temática y que ustedes pues, tendrán oportunidad de escucharles, porque la finalidad de estos encuentros es precisamente esa, encontrarnos hoy y encontrarnos los próximos jueves del mes de octubre para intercambiar ideas, pues para aprender, para plantearnos interrogantes bueno, pues sobre todo pues también para responder las dudas que pudiesen plantearse o bueno, en una temática que desde luego pues nos es común a todos. Así que sin más, les damos la bienvenida. Y bueno, pues inauguramos estas jornadas con mi amigo, el profesor Pernas García, que les va a hablar sobre prevención y reutilización de envases en el nuevo reglamento de la Unión Europea. Cuando quieras, José, pues puedes empezar. Tienes una media hora aproximadamente y luego, pues al final, después de que ya intervenga la profesora Alba Nogueira, pues haremos un turno de preguntas después de su presentación. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Eva, por la presentación y pues también por haber acogido la idea de celebrar esta sesión, bueno, esta relación de sesiones a lo largo del mes de octubre en el marco del proyecto de economía circular local y en el que básicamente pretendíamos pues, realizar pues, diferentes sesiones orientadas a una temática a la que aún no dedicamos la atención suficiente, ¿no? Como es la prevención en la generación de residuos, ¿no? Bueno, siempre estamos centrados, por lo menos en los últimos años, en una perspectiva muy focalizada pues, en la regulación que afecta pues, a la propia gestión de los residuos y en el caso de nuestro proyecto, la gestión de los residuos municipales. Y nos parecía importante pues desarrollar una actividad como esta que incida en el avance y la importancia de las políticas preventivas y para eso, como comentaba Eva, pues tenemos una relación de sesiones, todas ellas con ese enfoque de las nuevas tendencias, de la nueva regulación, de las nuevas políticas vinculadas a la prevención y la reutilización en diferentes ámbitos, con la presencia de miembros del grupo de investigación, como la profesora Alba Nogueira, de Beltrán Puentes Cociña, la presencia también de Aitana de la Varga y de Ángel Ruiz de Apodaca, y con la perspectiva que siempre intentamos hacer también con la presencia y la participación de personas que desde el sector público-privado pueden ofrecer una visión complementaria a la que podemos ofrecer desde las universidades. Bueno, sin más dilación, pues voy a compartir pantalla para tratar el tema que me toca a mí, que es, pues fundamentalmente pues un poco las tendencias más actuales en materia de prevención y reutilización, particularmente de residuos de envases, y aquí compartir sobre todo la perspectiva que nos ofrece el nuevo reglamento de envases de la Unión Europea. Realmente está en una fase final, ¿no? Creo que pendiente de la validación por los lingüistas y, bueno, pues la aprobación y publicación definitiva del texto que seguramente se producirá
pues a finales de este trimestre y bueno, pues sobre la base de lo que conocemos, pues hacer una breve introducción a esta materia. Haré una referencia pues, a algunos elementos, como digo, algunos datos sobre cuáles han sido los resultados de la política europea en materia de envases desde los años 90 con la aprobación de la Directiva 94 y aquí básicamente haré alusión a algunas reflexiones y datos de la Comisión Europea que se contienen en la propuesta del Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que son muy representativos de cuáles han sido los resultados. En segundo lugar, pues haré una pequeña referencia a las medidas de prevención y reutilización que se contienen en el Reglamento de Envases español del año 2022 y finalmente centraré la mayor parte de la intervención en las notas básicas sobre aquellas medidas que contiene ese nuevo reglamento de envases y residuos de envases. Bueno, la realidad de las, bueno, pues de los resultados obtenidos con la política europea en materia de envases y residuos de envases, muy focalizada desde los 90 en la gestión del residuo y desde luego con poca perspectiva de prevención y reutilización, pues ha sido, bueno, es este, ¿no? Realmente vemos que hay un avance en la generación de residuos de envases progresiva en las últimas décadas. Actualmente estamos en torno a casi 190 kilos por habitante de media en la Unión Europea y en la línea amarilla podemos ver el avance de los porcentajes de reciclado de los residuos de envases y como vemos hay un crecimiento en términos relativos mayor de la generación de residuos que del incremento del porcentaje de reciclado de estos envases, ¿no? Por tanto, desde la perspectiva preventiva, evidentemente que hace falta la aplicación de políticas eficaces en este plano para revertir una situación que es de incremento continuado de la generación de envases y un incremento pues, más contenido en los objetivos de reciclado, ¿no? Que son los datos que nos ofrece Eurostat en 2023. Bueno, ante este panorama, la Comisión Europea, pues en el mes de noviembre del 2022, prácticamente a la par de la aprobación del Reglamento de Envases español de 2022, que se produjo también en el último trimestre de ese año, que transponía una directiva del año 2018 de modificación de la Directiva de Envases y Residuos de Envases, pues esta iniciativa de la Comisión se basa en la ratificación de algunos hechos, ¿no? Y particularmente, insisto, recomiendo la lectura de la propuesta porque hace un análisis realmente muy autocrítico del balance de la directiva del año 94 y hace alusión pues, a algunos elementos, ¿no? Como los bajos porcentajes de reutilización y reciclado, el uso frecuente de características de diseño que dificultan, que imposibilitan, ¿no? Las posibilidades de reciclado de los envases, el hecho ya comentado del incremento progresivo de residuos, incluso superior al incremento del Producto Interior Bruto y finalmente pues el porcentaje de envases no reciclables creció de modo significativo en ese periodo temporal que se indica en la transparencia. El reglamento de envases tiene como finalidad crear unas condiciones armonizadas para la introducción de envases en el mercado que abarcan todo el ciclo de vida de los envases. Por lo tanto, ya no se centra esta regulación en la fase de residuo, sino que fundamentalmente, no era exclusivamente así la regulación que teníamos hasta el momento, pero fundamentalmente se centraba más en la fase de la generación de residuos y en la articulación de la responsabilidad ampliada en ese ámbito. Y es una normativa que refleja un poco la tendencia generalizada, el derecho ambiental en este ámbito, que se extiende a todo el ciclo de vida del producto, intentando trasladar la visión de esa regulación previa más focalizada en el problema a una perspectiva más preventiva. Desde luego es una regulación en el camino, no es un punto de llegada, sino que es una norma que indica un proceso hacia la reafirmación de las políticas de prevención. Y otro de los elementos importantes, que también es un reflejo de una tendencia muy extendida en los últimos años en la regulación post-COVID, que es el cambio de directiva a reglamento y esa perspectiva de unidad de mercado, se persigue garantizar que todos los estados cumplan las obligaciones al mismo tiempo y de la misma forma, que supone, insisto, en esa propuesta crítica de la Comisión Europea, asumir, pues, y así lo dice textualmente, el fracaso de la directiva no solo en el cumplimiento de los objetivos ambientales, sino también en aquellos orientados a evitar distorsiones en la competencia vinculado con los estándares regulatorios ambientales. Algunas notas que caracterizan esta norma y que nos hablan de un proceso de más amplio alcance, que es la tendencia hacia la complejidad creciente de las normas en materia de residuos, desde de las directivas, de la presencia creciente de directivas
a la irrupción del reglamento como la norma que parece adquirir mayor protagonismo o que va a adquirir mayor protagonismo en los próximos años, y además normas mucho más densas y sobre todo con la integración de una dimensión técnica de la problemática ambiental muy acusada, lo cual hace que sean normas realmente complejas. Normas con un desarrollo técnico cada vez, como digo, más exhaustivo. Son normas no solo este reglamento de envases, sino otras muchas que estamos viendo, en donde se afronta la importancia de la dimensión técnica en la ejecución del derecho ambiental, y veremos que se trata de una norma que apenas es el tronco del inicio de un desarrollo regulatorio, perdón, que se va a producir en los próximos años a través de actos delegados y ejecutivos de la Comisión Europea, que van a precisar conceptos técnicos que actualmente generan mucha inseguridad jurídica en la aplicación normativa y también a los operadores de cumplimiento normativo. Por tanto, hablamos de un modelo que empieza a armarse desde la construcción de este reglamento, y a partir de ahí la Comisión Europea, con sus ramificaciones regulatorias a través de esos actos, irá precisando los aspectos técnicos de esta normativa, algunos, pues, el concepto de envase reciclable, reutilizable, compostable, todos esos elementos que en el mercado generan muchas inseguridades para los productores, pero también para los consumidores, y problemas de fiabilidad en el acceso a la información, pues van a ser objeto de precisión técnica a través de este proceso que va a abrir el reglamento de envases. Pone sobre la mesa pues un derecho ambiental en proceso de maduración creciente, con esa incorporación de la dimensión técnica de forma más intensa, y sobre todo nos habla de las capacidades, de las incapacidades limitadas, de las capacidades limitadas del sector público y privado, y particularmente creo que es de mayor preocupación las que plantea el sector público, con una administración pública muy precaria, pensada en un derecho ambiental pues, que responda a una política secundaria de acompañamiento correctivo de otras políticas económicas, a un derecho ambiental que penetra en el centro de las estrategias de desarrollo económico y que requiere de un nivel de profesionalización, de un nivel de capacitación, de disponibilidad de nuevos perfiles y nuevas capacidades en una administración pública que actualmente no tiene, y esto plantea, insisto, un reto mayor. Siempre hemos hablado de esta problemática en la ejecución del derecho ambiental, pero hoy en día, en este proceso acelerado que se está produciendo en apenas unos años de una regulación de mayor peso político, con mayor complejidad técnica, no afrontar esta problemática va a suponer problemas importantes en el cumplimiento normativo. Y finalmente, pues lo que ya he dicho, ¿no? Exigencias de planificación, sobre todo organizativo-estructurales. Yo creo que es el gran reto en el ámbito, en la aplicación del derecho ambiental, no tanto el desarrollo regulatorio, sino las cuestiones de carácter organizativo-estructural y la transversalización del conocimiento ambiental en las administraciones públicas, para que surja, para que brote lo que no ha surgido, que es la existencia de un control eficiente por parte del sector público, como por ejemplo ocurre en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor, donde tenemos enormes carencias de información y limitadísimas capacidades de control que afectan no solo el cumplimiento de los objetivos ambientales, sino que generan propias distorsiones en la competencia, propias distorsiones en el funcionamiento del mercado entre los operadores que cumplen y los que no cumplen con las obligaciones de la responsabilidad ampliada. Y más allá de esto, pues nos indica esta norma una tendencia general ya en el ámbito de la regulación europea. Estamos pasando en apenas unos años, con la aceleración post-COVID, el contexto de Ucrania, el contexto bueno, pues de las crisis vinculadas con los materiales, los microchips, todo este contexto que se ha producido de forma acelerada. En unos años pasamos una normativa centrada en el flujo de residuos, que podríamos denominar sobreflujo de residuos, y que está centrada particularmente en la fase final del ciclo de vida de los productos, la fase de residuo, donde se genera un residuo que es necesario gestionar y que gestiona fundamentalmente, cuando hablamos de residuos municipales, el sector público, por tanto, asumiendo el coste o el coste más importante, el sector público. Pasamos a una regulación que, como decíamos, abarca toda la cadena de valor del producto, y a una normativa, por tanto, que se proyecta sobre todo ese proceso, sobre todo ese ciclo de vida del producto, extendiéndose sobre diferentes ámbitos sobre los cuales ya había, evidentemente, atisbos de regulación previa, pero ahora lo que estamos atendiendo es al surgimiento de normas que afrontan de forma directa, como digo, siempre en un proceso que se está iniciando, nunca en un punto de llegada, en esa perspectiva de políticas preventivas, pero sí que ya adquieren peso desde el Plan de Economía Circular del año 2020, las políticas las normativas vinculadas al ecodiseño, a la producción y al consumo, a todo el ciclo de vida del producto, no solo a la fase de gestión de residuos, lo cual supone también la traslación de responsabilidades
que en el ámbito de gestión económica, sobre todo económicos, estaban siendo asumidas por el sector público en la gestión de un problema ya generado, a el sector privado, aguas arriba, hacia el manantial, hacia la fuente de la generación del 80% del problema de la generación de residuos, que es la fase de diseño de los productos, lo cual supone también un proceso de internalización progresiva de los costes por parte de los productores del sector privado. Bueno, ¿cuáles son las previsiones más relevantes del Real Decreto español? Por avanzar en cómo estamos para ir al Real Decreto, perdón, al Reglamento de la Unión Europea. Pues en este Real Decreto, como decíamos, que transponía la Directiva 2018-852, que modificaba esa directiva de los años 90, sobre la cual la Comisión Europea hace un balance tan crítico en esa propuesta introductoria de la propuesta de reglamento de la Unión Europea. En esta norma, pues ya se atisban, realmente, bueno, pues ahí el Ministerio yo creo que hizo un buen análisis de la situación, un buen diagnóstico y ofreció algunas soluciones de interés en esta norma. Me voy a centrar fundamentalmente en las que abarcan los objetivos y las medidas de prevención y reutilización, dejando, para lo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, los aspectos más vinculados con escalas inferiores de la jerarquía de residuos, como es el reciclado, y el propio régimen de la responsabilidad ampliada, que ya digo que hemos tratado en otros seminarios. En cuanto a los objetivos de prevención, la ley contiene algunos objetivos que se reiteran en nuestra regulación, también los tenemos presentes en nuestra ley de residuos y suelos contaminados de reducción en peso de los residuos de envases. Bueno, pues no es un ámbito en el que hayamos avanzado especialmente, pero el reglamento fija pues, nuevos objetivos en este ámbito y también marca el objetivo de consecución de que todos los envases en 2030, siempre que sea posible, tengan la condición de reutilizables. Reducción, bueno, también de otros residuos, como uno de los sobre los que se proyecta de forma principal la regulación de plásticos de un solo uso, como son las botellas de plásticos de un solo uso, y también como objetivo genérico el avanzar hacia la reducción, hacia la eliminación, hacia el fin de comercialización de envases de plástico de un solo uso. Estos objetivos en el proceso de aprobación del reglamento y especialmente tras el procedimiento del TRIS, de control de normas técnicas por parte de la Comisión Europea, finalmente quedaron en el texto como objetivos puramente aspiracionales de prevención en el artículo 6. Por tanto, no establecen objetivos de prevención vinculantes para los productores de productos, sino un horizonte hacia el que orientar esta regulación. Es cierto que en ese procedimiento del TRIS, la Comisión Europea, por decirlo gráficamente, lo que ha dicho es esto no lo puedes hacer tú como Estado en el marco de una regulación armonizada que no permite adoptar objetivos de naturaleza vinculante en el ámbito preventivo y de la reutilización, pero lo voy a hacer, seguramente, lo voy a hacer yo porque así, como veremos, en el reglamento de envases se introducen estas obligaciones estos objetivos de prevención y reutilización que veremos a continuación. En cuanto a las medidas, pues realmente son, como digo, bueno, pues reflejo de este proceso que empieza un camino, pues seguramente son medidas de ambición contenida, ¿no? En el ámbito de la administración pública, pues la posibilidad de alcanzar acuerdos voluntarios con operadores económicos para realizar avances eh, con sectores en la reducción de la generación de envases superfluos o la clásica medida de fomentar el consumo de agua no embotellada en dependencias públicas y finalmente la implantación de alternativas a bebidas envasadas, envases reutilizables en el marco de eventos públicos organizados por la administración pública o también por el sector privado. Y más allá de esto, pues en el ámbito preventivo, más que actuar sobre los productores de productos de envases, se actúa sobre el comercio minorista en cuanto al establecimiento de medidas exigibles, como es la presentación a granel de determinadas frutas, con excepciones que no están pendientes de concreción por el Ministerio de Agricultura, fomentar la venta a granel o de envases reutilizables en determinados comercios con una determinada superficie que aparece en la norma y que ve referenciada en la transparencia y finalmente las obligaciones también del comercio minorista de informar a los clientes tanto sobre el impacto como sobre las formas de gestión, las obligaciones de gestión de estos residuos municipales derivados de los envases en determinados supuestos para determinado tipo de establecimientos de comercio minorista. En cuanto a los objetivos de reutilización, pues la afirmación es un poco parecida, como resultado de ese proceso del TRIS, estos objetivos de reutilización inicialmente planteados en la propuesta del Ministerio como objetivos más intensos, finalmente quedaron en el texto como un objetivo puramente aspiracional. Se avanzará a nivel estatal en la consecución de estos objetivos que se fijan pues para el canal Horeca y doméstico, pues tanto en envases de bebidas como envases
domésticos como para envases comerciales industriales. Sabéis que el nuevo reglamento, pues, en cumplimiento de las obligaciones comunitarias, extiende su clásico alcance desde los envases domésticos a los envases comerciales industriales. En todo caso, como digo, objetivos de carácter aspiracional en el caso de los objetivos de reutilización. En cuanto a las medidas, también se fijan medidas, insisto, pues es la penetración de esta perspectiva en nuestra normativa interna, aunque, como digo, lo que se aprecia es, bueno, pues la disposición de medidas más puntuales que afectan a determinados sectores, pero que tienen, desde luego, mucho recorrido de mejora, como vamos a ver en el reglamento de envases y residuos de envases. Establecimientos de alimentación que deben aceptar el uso de recipientes reutilizables por parte del consumidor, la posibilidad de asegurar o la necesidad de asegurar la disponibilidad de estos envases reutilizables en tiendas de una determinada, establecimientos de una determinada superficie y finalmente la fijación, el establecimiento para los comercios minoristas de la obligación de ofrecer determinadas referencias de bebidas en envases reutilizables, que son, bueno, previsiones en atención a la superficie que pueden ser revisadas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y ya directamente un poco a la cuestión que nos ocupa, que es cuáles son las novedades, cuáles son las previsiones más novedosas del reglamento de envases y residuos de envases en relación a la prevención y reutilización. Insisto, hay muchas otras cuestiones en las que no voy a entrar, pero me voy a poner el foco fundamentalmente pues, en un análisis telegráfico, esquemático, de lo que establece este nuevo reglamento de envases con el texto último que yo he tenido la posibilidad de conocer, ¿no? Está pendiente, como digo, la revisión no sé si está finalizada, creo que no, por los juristas lingüistas y la aprobación definitiva del texto para su publicación. En principio no va a haber grandes cambios a lo que voy a comentar. Básicamente voy a centrarme en varias cuestiones dentro de lo que es el esquema del reglamento. Es una norma muy compleja. Insisto, realmente es comparar la directiva de los años 90 con este reglamento, viendo su contenido, pues nos indica que ha habido un avance pues no solo en la penetración de las políticas ambientales, que son políticas que empiezan a tener vocación transformadora, por eso están generando las tensiones tan intensas los procesos de aprobación de estas normas como el reglamento de envases, que yo creo que, bueno, por lo menos en los medios de comunicación se ha presentado como uno de los procesos regulatorios donde ha habido más tensiones entre intereses en presencia en su proceso regulatorio, porque el derecho ambiental empieza a ser un elemento que empieza a introducirse como un elemento de transformación efectiva del modelo de producción y consumo. Desde luego, un proceso, como digo, es un camino en el al que desde luego este reglamento no llega a su meta, ¿no? Bueno, se establecen requisitos de sostenibilidad, por tanto, requisitos de diseño. Antes decíamos que el 80% de la generación del problema de los residuos se deriva de la fase de diseño, por tanto, se pone el foco en este elemento, no solo en la perspectiva preventiva, sino en otros elementos. Medidas sobre etiquetado, perdón, destacaré aquellas vinculadas a la reutilización, algunas obligaciones de los agentes económicos con esta perspectiva, las medidas vinculadas a las bolsas de plástico y también algunos elementos preventivos que también se introducen en la gestión de envases y residuos de envases para finalmente hacer un pequeño comentario sobre la utilización de la compra pública con criterios ambientales que este reglamento pues, es representativo también de otro cambio de paso reciente en la utilización de una técnica que hasta ahora era, pues, y aún sigue siendo, un elemento accesorio, más ornamental de una compra pública focalizada en otros objetivos, pues vemos como en apenas un par de años están apareciendo como hongos, como setas en el campo, están apareciendo regulaciones comunitarias que cambian el paso hacia un enfoque obligatorio de la compra pública y hacia la definición técnica de lo que es la compra pública verde que debe ser adquirida por los actores del sector público. En cuanto al diseño, se establece con carácter obligatorio ese objetivo que veíamos aspiracional en nuestro reglamento estatal del 2022, que además se derivaba de los planes comunitarios en materia de economía circular, la exigencia de que todos los envases sean reutilizables a 2030, también o reciclables, la presencia de sustancias peligrosas, que es uno de los elementos sobre los que se ha puesto el foco mediático, la aprobación de esta norma y particularmente la prohibición de superación, no la prohibición de uso, sino la prohibición de comercialización de envases que superen determinadas concentraciones de PFAS, que es, como digo, uno de los elementos que más mediáticamente han sido presentados en el desarrollo de la aprobación de esta norma. Se fijan criterios de diseño para envases reciclables
Y aquí es importante el cambio de paso sobre esta cuestión. En la medida que el envase reciclable no solo va a ser reciclable por su potencial reciclabilidad de acuerdo con el diseño del envase, sino que va a ser reciclable en aquellos supuestos en los que sea reciclable a escala de modo efectivo. Por tanto, un envase potencialmente reciclable que por las características del sistema de gestión de ese residuo disponible no vaya a ser reciclado en la práctica, no va a poder tener esa condición de envase reciclable. Por tanto, un concepto vinculado no solo a las características de diseño, sino a la propia capacidad efectiva de reciclabilidad a escala de estos envases. Y aquí, como decíamos, empieza esa ramificación regulatoria que se va a ir produciendo durante los próximos años a través de los actos delegados de la Comisión Europea o ejecutivos que van a fijar este concepto de envase reciclable y no solo las características de diseño, sino también cuando entendemos que ese envase va a ser reciclable a escala. Y finalmente, en este punto, destacar el tema de la ecomodulación obligatoria, es decir, que la responsabilidad ampliada del productor va a estar vinculada con las características de reciclabilidad de los productos de los productores. Es decir, no va a haber un café para todos, como actualmente es el pago de las tarifas de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en relación a peso y materiales, sino que se van a incorporar de modo obligatorio criterios de ecomodulación, de modo que haya un pago de esa responsabilidad ampliada modulado en atención al rendimiento ambiental de los envases. Condiciones sobre compostabilidad de determinados envases y después, más directamente vinculado a nuestro objeto de análisis, el contenido, la obligación de contenido mínimo de plástico reciclado para prevenir, evitar bueno, pues la utilización de materia prima virgen y reducir también la dependencia de actores externos. También la reducción al mínimo del peso y volumen para garantizar la funcionalidad de los productos y la prohibición de aumentar el volumen percibido, ¿no? Estas cajas que a veces recibimos de las compras online, en donde la caja es mucho más grande que el producto que hemos adquirido, ¿no? Pues bueno, la reducción y la eficiencia en la utilización de los envases por parte de los productores. Y finalmente, y esto ya es, como digo, directamente vinculado a lo que pretendemos analizar en esta sesión, que son los requisitos de los envases reutilizables, que también van a ser definidos por parte de la Comisión Europea a través de los actos delegados que se van a ir produciendo en los próximos años, por ejemplo, la definición del número de rotaciones para considerar que un envase sigue siendo reutilizable, y ahí nuevamente vemos ese carácter funcional de las definiciones, en donde un envase va a ser reutilizable y por tanto calificado como tal y presentado como tal a los consumidores, cuando no solo sea potencialmente reutilizable por su diseño, sino cuando de modo efectivo haya un sistema que garantice la recuperación de ese envase para su reincorporación al sistema. ¿Vale? Por tanto, veis aquí dos elementos muy importantes: esa conceptualización funcional del concepto de envase reciclado, envase reutilizable, garantía efectiva de reciclado, garantía efectiva de reutilización, y también ese acompañamiento de la Comisión Europea en los próximos años, que va a ser el que precise estos conceptos que generan, como digo, tanta inseguridad jurídica, pues, para el consumidor, pero también para los propios actores, que tienen que empezar a dar cumplimiento a estas obligaciones garantizando que la información que ofrecen hoy en día no es posible. Hoy en día las informaciones que tenemos en muchos envases, desde luego, no nos dan las garantías de que realmente el envase sea 100% reciclable o reutilizable, porque no hay una armonización técnico-jurídica de estos elementos, y en ese sentido vamos a avanzar. En segundo lugar, el ecoetiquetado, indicación obligatoria de esa condición de reutilizabilidad, y aquí se prevé el desarrollo de una etiqueta armonizada a nivel comunitario y también la disponibilidad de un QR que dé información al consumidor sobre estos puntos, y tendiendo hacia la generación de soportes únicos de datos, donde se armonice tanto la información del producto, con ese pasaporte digital que vemos que surge de otras regulaciones, con la propia información sobre el concreto envase, para evitar esa dispersión de soportes de información en ese ámbito. Obligaciones de los agentes, por destacar algunas prohibiciones de comercialización de envases innecesarios o superfluos. Hay un anexo 5 que fue objeto de debate intenso y que afecta a algunos sectores como al canal Horeca, en el que se prohíbe la comercialización de determinados envases de un solo uso. También, esto lo hemos comentado, ¿no? Limitar el riesgo de que los envases comercializados no sean reutilizados de modo efectivo. Por eso se pide que no solo sea potencialmente reutilizable, sino que haya un sistema construido, un sistema organizado para la reutilización de ese envase, y se fijan condiciones mínimas para este tipo de sistemas. Y en cuarto lugar,
las previsiones sobre recarga, que son medidas específicas de prevención. El propio considerando 65 de la propuesta dice que son necesarias e indispensables para el cumplimiento de objetivos en este ámbito, y aquí básicamente lo que se hace es establecer obligaciones de información, requisitos específicos de punto de recarga, previsiones vinculadas a la higiene, a la funcionalidad, por tanto, de los propios sistemas que permiten la recarga de envases para reducir la generación de residuos. En segundo lugar, quería hablar de los objetivos de reutilización. Hemos hablado un poco de la perspectiva preventiva, que se nos ofrece desde el ámbito del diseño, desde el etiquetado, desde el acompañamiento a las obligaciones de los agentes económicos, pero también se establecen objetivos de reutilización. Por tanto, aquí vemos un contraste con nuestra regulación de objetivos e indicaciones meramente aspiracionales, meramente orientativas, a indicaciones obligatorias. Por primera vez, en una norma comunitaria, por primera vez en nuestro marco jurídico, hay una obligación de reutilización en materia de envases que admite algunas excepciones. Simplemente tenéis aquí la transparencia con los objetivos que se marcan obligatorios a 2030, indicativos a 2040. La Comisión va a analizar en el proceso cómo avanza el cumplimiento de objetivos con la finalidad de determinar si estos objetivos de 2040 van a ser o no obligatorios, y se introducen excepciones, ¿vale? De la propuesta inicial de la Comisión Europea, realmente es la parte, yo creo, donde ha habido un cambio más radical en términos de reducción de ambición y en términos de integración de excepciones que no responden a una lógica jurídico-ambiental, sino que responden a la propia presencia, yo creo, de determinados intereses en el marco de la aprobación de la norma. Y pues, hay algunos sectores, como el sector vitinícola, que ha tenido una mayor presencia, y otros sectores, pues donde pues, el sector de las cervezas, pues, bueno, pues no ha entrado en algunas excepciones, ¿no? Por eso que algunas de ellas, por lo menos no digo todas, pero seguramente algunas de ellas responden más a la presencia de intereses y a su peso en el proceso que a razones de carácter objetivo vinculadas a cuestiones de costes o de naturaleza ambiental. También se fijan objetivos para envases de transportes con las indicaciones que aparecen en la presentación, con la misma lógica: obligaciones 2030, indicaciones para 2040 en previsión de su posible determinación obligatoria por parte de la Comisión Europea. Y también aquí se introducen excepciones para determinados tipos de envases, ¿no? Como los que aparecen aquí, y esto refleja, por ejemplo, el caso de los envases que no son de plástico. Esto es un reflejo de cómo es una regulación centrada en el plástico, y donde otros envases que pueden generar problemáticas parecidas, pues aparecen en buena medida dentro de las excepciones, como ocurre con los envases y las cajas de cartón, o como ocurre también con los envases de madera, que refleja también la presencia de algunos intereses nacionales en el marco de la regulación. Para acabar ya la presentación, creo que, Eva, que me estoy extendiendo demasiado en la presentación, hacer un pequeño comentario sobre esta cuestión. La fijación de objetivos, que es como la gran novedad yo creo, bueno, una de las grandes novedades de este reglamento de envases, sobre todo en cuanto a lo que representa, ¿no? La introducción ya con peso, ya con una fuerza mucho más intensa de las políticas de prevención y reutilización, de poner el foco en el sector privado, no tanto en el sector público en la fase de gestión, sino poner el foco en la fase de diseño. Por tanto, la responsabilidad en el sector privado, la responsabilidad económica, la integración de costes en los productores de productos. Pues destacar que este apartado, que ha sido como el espacio de batalla de los intereses en presencia en esta composición compleja de intereses que supone el avance de las políticas de economía circular, pues veremos que el resultado final es como un marco flexible y adaptable, ¿no? Realmente el reglamento no cierra esta composición de intereses, ¿no? Hemos visto que se fijan objetivos con un carácter menos ambicioso que los planteados, y menos extenso que los planteados por la Comisión Europea. Se introducen excepciones en el cumplimiento de objetivos por parte para determinados actores, por razones bueno, pues de tipo organizativo, económico, y también algunas por pura composición de intereses y presencia de algunos actores con mayor peso. Pero se deja un poco la puerta abierta a que esa composición de intereses se siga produciendo en el ámbito estatal, e incluso revisándolo en el ámbito comunitario. Voy a poner dos referencias regulatorias. Una es la posibilidad de que los estados pueden eximir del cumplimiento de los objetivos de reutilización cuando se cumplan determinadas condiciones. Solo voy a citar la primera, fundamentalmente la primera. En aquellos casos de los estados miembros que exceden en 5 puntos porcentuales los objetivos de reciclado establecidos en el propio reglamento,
aquellos estados también son acumulativas en las condiciones que cumplan determinados objetivos de prevención y también en aquellos casos cuando los operadores económicos tengan la obligación de adoptar planes corporativos de prevención y reciclado. Por tanto, los estados podrán eximir a los operadores económicos del cumplimiento de objetivos de reutilización por periodos temporales cuando el Estado, uno de los elementos de esas tres condiciones, cumpla con determinados objetivos de reciclado, lo cual ha planteado por parte de algunos actores, que he escuchado en algunas sesiones sobre el reglamento comunitario muy interesantes, hablan de una cierta bueno, transposición del orden, ¿no? de la propia jerarquía de residuos, ¿no? Se permite exceptuar la aplicación de objetivos de reutilización cuando se alcanzan objetivos de reciclado, que están en una escala inferior, están en el tercer, no en el segundo, sino en el tercer escalón de la jerarquía de residuos, ¿no? Y otro elemento que quería destacar para este marco flexible, adaptable y abierto que deja en la composición de intereses el reglamento de la Unión Europea es que la Comisión Europea podrá también introducir excepciones a los objetivos en atención a limitaciones económicas. Pues ha habido muchas tensiones en el marco de las comisiones del Parlamento Europeo de diferentes ámbitos sectoriales en torno a las implicaciones, por ejemplo, para el sector agrícola o para los sectores industriales de estas nuevas exigencias vinculadas con la reutilización, incluso algunos elementos de carácter ambiental, y se introduce aquí, pues, en este marco abierto, la posibilidad de exceptuar el cumplimiento de objetivos sobre la base de limitaciones económicas de higiene y seguridad y también de protección ambiental. Uno de los argumentos utilizados en algunas comisiones del Parlamento Europeo era precisamente que el cumplimiento de objetivos de reutilización iba a tener un impacto directo en el consumo de, por ejemplo, de determinados recursos como el agua. Bueno, bueno, la reducción de bolsas ligeras, ahí prevé una serie de objetivos de reducción sostenida del consumo y particularmente un objetivo concreto de bolsas por persona. Y ya para acabar, la introducción de un objetivo de prevención jurídicamente vinculante para los estados. Partimos de un objetivo aspiracional de nuestro reglamento interno que antes he mencionado en el ámbito de los envases, sin olvidar que nuestra ley de residuos lo establece como un objetivo obligatorio para las entidades locales con relación a los residuos. Y esta propuesta de reglamento, este reglamento que ya está en una fase final, como decía, de aprobación y publicación, pues se fija un objetivo mínimo obligatorio para los estados de reducción de residuos. Por tanto, a los objetivos clásicos de reciclado que afectan de residuos municipales a los estados miembros se incorpora un objetivo mínimo jurídicamente vinculante para los estados con las indicaciones en cumplimiento de objetivos que veis ahí para, bueno, pues ya acabar destacando pues, el papel de la compra pública verde, que como digo, pasa de una perspectiva puramente voluntaria, que ha sido la característica en las últimas décadas, a un proceso de aceleración obligatorio que se ha producido pues, en apenas estos 2, 3 años, vinculados con las políticas de resiliencia, vinculados a las políticas de transición ecológica, y vemos esta norma, que es un ejemplo de otras muchas normas que en este último periodo de 1 año y medio, 2 años, han introducido la compra pública verde con perspectiva obligatoria, pero que también supone la apertura de un proceso de largo recorrido donde la Comisión Europea va a ir fijando criterios y objetivos mínimos obligatorios de compra pública ecológica para los estados en los próximos años. Y nada más, esto era un poco un repaso de lo que pretendía transmitiros, de lo cuáles son un poco los mimbres básicos de este reglamento de la Unión Europea y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, José, por habernos puesto encima de la mesa lo que se nos viene encima a través de este nuevo reglamento. Yo creo que, bueno, pues las instituciones europeas lo que quieren es pues luchar contra el exceso de envases. Lo que hay que hacer es pues reducir tantos envases. Y me ha llamado la atención pues que a 2030 tienen que ser reciclables todos los envases, la prohibición de esos químicos eternos en los envases alimentarios, el impulso de la innovación y esa etiqueta que tiene que tener, o sea, tiene que proporcionar una información clara a nosotros los consumidores para saber cuál es la composición de ese envase. Bien, en segundo lugar voy a presentar a Alba Nogueira López. Ella es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela y desde luego que está familiarizada con estos temas. Bueno, pues ha llevado a cabo muchos estudios sobre estas cuestiones y destacaría pues, un libro que codirigió, Redondear la economía circular,
del discurso oficial a las políticas necesarias, y ella pues, les va a hablar en este caso sobre las nuevas normas europeas de ecodiseño y reparación, y vamos a ver cómo vamos, si estamos cerrando el círculo, Alba, o cómo ves toda esta historia, porque tú ya pues desde el año 2021 que escribiste bueno, pues tus reflexiones y tus inquietudes, pues a ver cómo vamos en la práctica, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, a ver cómo vamos en la práctica, porque bueno, pues tenemos muchas definiciones, exceso de normas, fragmentaciones de normas, pues Alba, cuando quieras, tienes tus 30 minutos por delante. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la organización, tanto a Eva como a José, al proyecto, digamos, que acoge un poco estos encuentros. Y en primer lugar, bueno, voy a compartir la pantalla a ver si se ve sin problema. ¿Se ve? Sí, Espera un momento que la pongo así, ¿no? Está bien. sí. Vale, bueno, pues a mí me toca el encargo de hablar de dos normas relativamente o novedosas, porque después de una gran dilación y de estarlas esperando varios años, porque formaban parte del paquete de medidas que anunciaba el segundo plan de economía circular, la directiva del derecho a reparar, para, digamos, a conocerla de forma abreviada, aunque su título es un poco más complejo, y el reglamento de ecodiseño, por fin vieron la luz justo antes del verano. A finales de junio, principios de julio, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea las dos normas, incumpliendo claramente digamos, la cronología que establecía los anexos del segundo plan de economía circular, que las cifraba como que iban a estar más o menos listas en 2021, pero después también de un parto bastante doloroso que parece que es común últimamente a las últimas normas ambientales europeas, y también yo creo que no solo de ese parto doloroso, sino de un parto que ha resultado en unas normas seguramente bastante menos ambiciosas de lo que se esperaba, sí que han visto la luz en los últimos tiempos. Y efectivamente, como comentabas al principio, Eva, en la presentación, es un avance tímido, pero parece que empezamos a cerrar el círculo. En las, digamos, cuestiones que he estudiado sobre economía circular y este libro que citabas tú y algunas otras publicaciones posteriores, una digamos, de las líneas en las que yo insistía era que por el momento la economía circular seguía siendo muy residuocéntrica. Esto es que desde el punto de vista jurídico prácticamente no se habían aprobado normas excepto en el ámbito de los residuos. El paquete de 2018 ligado al primer plan de acción de economía circular era fundamentalmente una actualización de las normas de residuos, de envases, etcétera. Después vemos la de reutilización de aguas residuales, o vemos el reglamento de fertilizantes, pero estamos hablando casi en todos los casos de normas ligadas a ese ámbito, incluso la directiva de plásticos de un solo uso. Un poco la idea iba por ahí. Entonces, realmente parece que por fin vamos a normas, digamos, que se van hacia atrás en la cadena de valor y se centran en los aspectos que eran realmente novedosos de la economía circular y que podrían hacer nacer un nuevo derecho de productos, como, digamos, que lo calificaba Beltrán Puentes, pero precisamente en su tesis de doctorado, un nuevo derecho de productos donde la circularidad, digamos, sea el eje o el vector conductor. Y bien, aquí yo creo que la cuestión clave es empezar explicando o anticipando cuál es mi idea, cuál es mi percepción de cuál sería un cambio jurídico ambicioso en ambas patas, en la fase de ecodiseño para la producción de productos sostenibles y en la fase de alargamiento del ciclo de vida de los productos, sobre todo centradas en el derecho a reparar, en la reparación. Estamos hablando
de diseños de productos más fácilmente desmontables o accesibles para facilitar la reparación. Pongamos el ejemplo precisamente de los móviles, digamos, aparatos que se puedan introducir piezas de sustitución y no cambiar en bloque el producto. Estamos hablando también de la posibilidad de que existan normas jurídicas que obliguen a introducir un porcentaje mínimo o por lo menos, digamos, razonable de materiales reciclados para crear también un mercado para el reciclaje. Estamos hablando también de productos que no introduzcan programaciones informáticas o diseños que reduzcan su durabilidad introduciendo elementos de obsolescencia programada. O, por ejemplo, sin ser exhaustiva en los ejemplos, sin presencia de sustancias que dificulten el reciclaje porque, digamos, la acumulación de distintas sustancias pues hacen difícil la separación de cuestiones o porque tienen sustancias peligrosas, etc. Y en materia de reparación, las posibilidades de regulación podrían ir desde la obligación de existencia de piezas de recambio, el plazo en que esas piezas son disponibles, el abanico de piezas que son disponibles, el acceso a la información para poder repararlas, porque a veces, digamos, necesitamos unas instrucciones y que esa información sea accesible a los reparadores e incluso a los consumidores, a los de do it yourself, ¿no? a las personas manitas que pueden tener algunas habilidades para poder reparar, el acceso a las herramientas específicas que a veces son necesarias para poder desmontar o meter piezas, etcétera. La posibilidad, que es uno de los grandes debates cuando se regula la reparación, de que accedan reparadores independientes o solo se limite a los reparadores autorizados por la marca, es decir, franquiciados de alguna manera por la marca o que paguen a la marca por acceder a esa información, a esas piezas, a esa instrumental. La cuestión de las garantías, de en qué medida un producto defectuoso es reparable y durante qué plazo, y hay una obligación del fabricante de repararlo cuando se ve que hay un elemento de no conformidad. O también incluso si esas garantías se extienden a los productos reparados. Es decir, que tenemos un amplio abanico de posibilidades de introducir mandatos jurídicos para facilitar que los productos sean más duraderos y sean, digamos, lleguen en menor medida a la fase de residuo. E incluso si llegan a la fase de residuo, que después del reciclaje haya piezas, haya componentes o haya materiales que puedan ser reutilizados. En materia de ecodiseño teníamos una regulación previa, y de dónde venimos es que había una directiva de 2009, una directiva pero que se refería exclusivamente al diseño ecológico aplicado a los productos relacionados con la energía, productos eléctricos y electrónicos, y además era una normativa muy centrada en la eficiencia energética de esos productos, en mejorar su eficiencia energética. Existían una serie de categorías, hasta 31 categorías de productos que de esa directiva colgaban reglamentos de diseño por categoría de productos, que se fueron actualizando con el tiempo y que es cierto, se actualizaron después del primer plan de economía circular. Entre los años 2018-2019 hubo una especie de barrido de los reglamentos por categorías de productos, donde se modificaron para introducir algunas leves requisitos de reparabilidad, ¿vale? Fundamentalmente relacionados con el acceso durante un periodo de tiempo a piezas de respuesta. Y al mismo tiempo también tenemos que decir que fruto de esos planes de economía circular se encargó a los organismos de normalización europeo para realizar normativa técnica complementaria para estas cuestiones de ecodiseño. Entonces, este era el panorama previo al reglamento de 2024, un panorama, por lo tanto, circunscrito a los productos eléctricos y electrónicos,
y un panorama donde a partir de 2018-19 hay algunos tímidos mandatos de reparabilidad, pero digamos no muy incisivos. Tenemos aquí un ejemplo, el de las fuentes luminosas, las luminarias, pues pueden ver en sus pantallas pues algunas de las obligaciones que se introducen con esa actualización que se produce hace 5 años, donde pues obligan a proporcionar información sobre la posibilidad o no de sustituir de las fuentes luminosas y de los mismos mecanismos de control por los usuarios finales o por personas cualificadas sin daño permanente, o que los fabricantes deben asegurar de que se pueden desmontar, o que no se pueden introducir digamos, elementos de software que ralenticen o impliquen problemas en el funcionamiento, en el rendimiento. Sin embargo, realmente se puede ver en ese artículo 9, se dilataba a este año la revisión en relación, por ejemplo, con una serie de cuestiones que son también relevantes, ¿vale? Entonces, también tenemos un antecedente de una cuestión interesante, y es que este reglamento de 2021, que modifica toda una serie de requisitos de diseño ecológico de un montón de aparatos eléctricos y electrónicos, sí que introduce por primera vez una referencia a la obsolescencia programada. Y es una referencia en el sentido de que no se pueden introducir en el mercado productos diseñados para poder detectar que son objeto de ensayo. Recordemos el famoso caso diésel, ¿vale? Digamos que los productos están preparados para detectar cuando se hace una prueba, para ver su durabilidad, su eficacia, para actuar de forma distorsionada y dar una alteración del comportamiento real en cuanto a su conformidad. Y además nos dice que las actualizaciones de software nunca tendrán el efecto de alterar el rendimiento del producto de tal modo que resulte incompatible con los requisitos de diseño ecológico. Es decir, que esta es la primera vez que nos aparece la cuestión de la obsolescencia regulada, y además para una amplia gama de productos, con este mandato jurídico que se deriva de este reglamento de 2021. Pero en paralelo digamos, a esto que estaba sucediendo en el plano europeo, algunos Estados miembros actuaron de forma más ambiciosa, y es notorio el caso francés, que sabemos que introdujo unas medidas sancionadoras bastante fuertes para la cuestión de la obsolescencia programada, e incluso también introdujo el índice de reparabilidad que en España digamos, se anunció que se estaba también trabajando en ello, y que deben tener los productos para que los consumidores puedan valorar, igual que valoramos las cuestiones de eficiencia energética, en qué medida esos productos, digamos, son productos que nos compensa comprar porque son más reparables que otros de los competidores. Y aquí quería, digamos, hacer mención de algunos casos ya de hace 4 o 5 años, que son relevantes también para ver las tensiones en las que nos movemos, que nos van a enseñar por qué, a dónde desembocamos, que son la Directiva de Derecho a Reparar y el Reglamento de Ecodiseño, son fruto de tensiones evidentes en los fabricantes, en el mercado, y el resultado final pues obedece bastante a esta cuestión. Y además también nos revelan en cierto modo que incluso quizá en la escena europea estas cuestiones están actuando de forma menos ambiciosa de lo que parece que sucede en Estados Unidos, aunque nos pueda parecer chocante. De hecho, allí hay un fuerte movimiento por el derecho a reparar que ha llevado a que casi la mitad de los estados federados tengan normas ya aprobadas o en tramitación sobre el derecho a reparar. El primer caso, el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y el ámbito de tensión es precisamente el de la propiedad intelectual. Es un asunto donde esta compañía de Toner lleva ante la justicia
a los operadores que usan sus cartuchos de tóner para rellenarlos con tóner no, digamos, oficial y venderlos en el mercado. Y el tema de fondo es que se viola su derecho de propiedad intelectual porque se utiliza un cartucho para reutilizarlo. Y la decisión del Supremo, que es una decisión, digamos, que favorece la reutilización de esos envases de tóner, es que la patente acompaña al producto hasta el momento de la primera venta, pero desde el momento en que se vende cesa, digamos, esa protección y por lo tanto si quiere pleitear contra los operadores que recuperan esos tóners vacíos y los rellenan, tiene que ir a través de la legislación de contratos y por tanto tendría que perseguir a cada consumidor que se compra un tóner que viola las condiciones del contrato, que es te lo compro pero no se puede reutilizar, ¿vale? A condición de que no se reutilice este envase. Con lo cual dificulta mucho la persecución, evidentemente, de esta cuestión y abre ese campo a la reutilización de esos envases. En contraste, un caso yo creo que emblemático, la compañía Apple persigue hasta el Tribunal Supremo de Noruega a un reparador independiente que utilizaba piezas compradas en los mercados asiáticos de Apple, o sea, que tenían grabada la marquita de Apple, aunque eran piezas minúsculas algunas de ellas, diciendo que esa actuación de ese reparador no está protegida, digamos, no es un reparador dependiente de la marca, ¿vale? Franquiciado por la marca o que le paga la marca por esas cuestiones y acaba ganando precisamente en el sentido de que la protección de la propiedad intelectual impide a que reparadores independientes operen con sus piezas. Y esto también nos indica otro de los problemas que vamos a tener. La reparación es factible en la medida en que sea accesible económicamente y accesible geográficamente, es decir, que tengamos reparadores próximos. De hecho, en Estados Unidos el gran debate sobre el derecho a reparar en parte nace por las restricciones de la COVID, donde, curiosamente, en el ámbito de la agricultura y la ganadería, los granjeros se encuentran con que no pueden reparar sus tractores, su maquinaria agrícola, porque no tienen acceso en un momento de fuertes restricciones a la circulación, a las piezas y a los reparadores, y por lo tanto dicen, oye, déjenme las piezas que yo puedo reparar mi tractor o que yo puedo reparar mi maquinaria agrícola. Entonces también la accesibilidad geográfica al reparador es un elemento determinante para la elección de reparar o tirar, ¿vale? Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta y otro elemento es el elemento, digamos, del coste y de la fiscalidad. Ahí tenemos países también que están actuando, por ejemplo, ofreciendo cheques para la reparación, estableciendo, como en Suecia, reducciones del IVA para los reparadores para que sea atractiva la actividad de reparación o incluso, por ejemplo, la Unión Europea adoptó una política fiscal en relación con los productos pequeños que venían importados aún relativamente recientemente. Entonces, descendiendo, digamos, después de ver este marco introductorio de dónde estamos, qué están haciendo algunos de los estados, claro, nos encontramos con estas dos normas, la Directiva 2024-1799, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes, directiva conocida eso con las siglas inglesas de Right to Repair, R2R, y el reglamento del Parlamento Europeo por el que se establecen los requisitos de diseño ecológico. Ambas normas están interconectadas entre sí, incluso podríamos decir que la Directiva de Derecho a Reparar es una directiva casi muleta del reglamento de ecodiseño y que ofrece bastante poco de lo que dice en su título, ¿vale? Y ambas comparten una cuestión, y es que paradójicamente el medio ambiente no es la base jurídica de ninguna de las dos normas,
sino que es la protección del mercado interior, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la norma, digamos, el pie sobre el que se construye esta nueva legislación, lo cual ya nos da algún indicio de por dónde va la cuestión. Y de hecho son normas muy centradas en, y nos hablan mucho de la cuestión del mercado, etc. ¿Vale? Una segunda cuestión que es relevante y que también está presente en alguna de las normas ambientales aprobadas en los últimos tiempos por la Unión Europea. La Directiva de Derecho a Reparar nos dice claramente que es una norma de armonización máxima. Esto es, que impide que los Estados regulen de otra forma, incluso más ambiciosa, las cuestiones ahí reguladas. La utilización de las previsiones en relación con la armonización máxima parece que en los últimos tiempos, en materia de diligencia debida, en otras cuestiones, se está utilizando por parte de la Unión Europea como un mecanismo de freno a políticas ambientales más ambiciosas por parte de los Estados miembros. Es decir, que la Unión Europea decide regular, pero decide regular en muchos casos para frenar políticas que están yendo más allá en algunos Estados miembros, y aquí parece también ser el caso. Y en el caso del reglamento de ecodiseño, también nos dice que los Estados no pueden impedir la circulación de productos que cumplan con los actos delegados de los futuros reglamentos de ecodiseño por categorías de productos, aunque incumplan los estándares internos. Es decir, que si en España decidiéramos tener normas más ambiciosas de ecodiseño de un determinado sector, no podríamos impedir el acceso a nuestro mercado de productos que cumplan con los reglamentos de ecodiseño por categoría de producto, aunque estén, digamos, en un nivel de digamos, ambición más reducida. Y bien, empezando un poco también a analizar el fondo de las normas, sino, digamos, estas cuestiones del marco jurídico en el que se encuadran y de cómo se encuadran en el ordenamiento europeo. Decía antes que la Directiva de Derecho a Reparar es una norma subsidiaria del Reglamento de Ecodiseño. Y digo esto porque, voy a avanzar y volver a retroceder. Si miramos este artículo 5, que es la clave de la Directiva de Derecho a Reparar, nos dice que los Estados miembros velarán por que, a petición del consumidor, el fabricante repare los bienes para los que los actos jurídicos de la Unión enumerados en el anexo 2 establezcan requisitos de reparabilidad y en la medida en que se establezcan. Por lo tanto, solo y nada más que si existen reglamentos de ecodiseño para una categoría de productos concreto, lavadoras, el fabricante tendrá la obligación de reparar y solo tendrá esa obligación en la medida en que ese reglamento establezca requisitos de reparabilidad. Por lo tanto, si establece ese reglamento de ecodiseño de lavadoras que solo habrá piezas disponibles, por ejemplo, el tambor y las teclas de, digamos, de programación de la lavadora, las obligaciones del fabricante solo se extenderán a esa cuestión. Si ese reglamento de ecodiseño nos dice que las instrucciones de reparación solo son accesibles para reparadores franquiciados, solo habrá esa obligación de reparación con ese alcance. Entonces, esta cuestión nos indica claramente que el derecho a reparar no se regula en la Directiva de Reparación, sino que se establece, digamos, el marco jurídico basiquísimo, muy somero, en relación con la reparación, pero que realmente será cada uno de los reglamentos por categoría de productos los que nos diga el alcance de esta obligación. Es una obligación, digamos, que queda, que hay una dilación en el tiempo en su materialización, y lo que sí que se puede afirmar ya desde ya es que no hay un derecho a reparar universal y con un contenido homogéneo para todo tipo de productos. En segundo lugar,
una cosa en la que son coincidentes las dos normas de las que estamos hablando es que básicamente los únicos mandatos aplicables casi desde ya son mandatos puramente informativos, ¿vale? Las únicas herramientas que parece que se desarrollan como para aplicar y matizadamente en el pasaporte digital del producto, el reglamento de ecodiseño, son ese formulario europeo sobre reparación y la plataforma europea de reparadores de la directiva del derecho a reparar. Es decir, que establece bastante en línea con lo que ha sido el desarrollo de los planes de economía circular, que yo creo que han pecado de abusar de que ese empoderamiento del consumidor, de lo que nos hablaba el segundo plan de acción, es fundamentalmente ofrecerle cada vez más información, hasta yo creo que un momento que pueda haber una saturación de información para los consumidores que no va a facilitar sus elecciones, sino al revés. Y en este caso, pues tenemos dos herramientas más. Va a haber un formulario donde los reparadores van a decir las condiciones de la reparación. En todo caso, con digamos, unos efectos en términos de contratación civil relativos, porque no lo comprometen más allá de los primeros 30 días donde facilite esos datos, porque tampoco lo comprometen si es necesario examinar el producto para ver el alcance de la reparación, es decir, que con ese formulario europeo sobre reparación tiene un alcance jurídico y de vinculación para ese reparador limitado. Y una plataforma europea donde se puede consultar qué reparadores hay y donde se pueden volcar datos de plataformas nacionales y un poco a saber a qué se dedican. Para ver, digamos, yo creo que un elemento indicativo de hasta qué punto se queda muy corta la directiva de reparación es que como gran logro el Parlamento Europeo anunciaba, por ejemplo, que los Estados miembros deberán adoptar una medida de promoción para la reparación. Entonces, digamos, eso yo creo que es bastante indicativo. Es una medida puramente promocional, pero además solo una por Estado miembro y veremos digamos, qué tipo de medidas pueden ser incluso informativas, podrían ser fiscales y eso serían unas medidas más fuertes, pero bueno, yo creo que se queda relativamente corto. Tampoco hay un cambio en uno de los elementos discutidos y era la cuestión de que las garantías legales, en vez de ser alternativas cuando no hay conformidad en el producto, que nos compramos un móvil y tiene algún elemento de desempeño que falla, hasta la regulación hasta este momento era que había una elección entre reparar o cambiar. La más, evidentemente, desde la perspectiva exclusivamente de un derecho de consumo antiguo es cuanta más elección para el consumidor mejor, que él escoja si reparar o cambiar. Desde el punto de vista ecológico, evidentemente, primar la reparación, que sea, digamos, que hubiera una jerarquía de remedios, era lo que se intentaba impulsar desde la perspectiva ambiental. Sin embargo, no hay ese cambio, pero sí que hay una ampliación en el sentido de que los productos reparados también va a haber una garantía legal. Y con respecto al reglamento de ecodiseño, vemos ahí, digamos, las características más relevantes del reglamento de ecodiseño. Solo establece un marco a partir del que se van a establecer los actos delegados. Es decir, que realmente es como el esqueleto de lo que podrán ser esos futuros actos delegados, que nos habla de que podrá haber hasta 30 y tantos actos delegados en los próximos años, con lo cual por ahora sabemos poco hacia dónde va la cuestión y el grado de ambición, por ejemplo, de la durabilidad, de la reparabilidad de los productos, de la cuestión del reciclaje, etcétera, porque eso lo veremos en cada uno de los reglamentos sectoriales que se van a aprobar. Va a haber una selección de prioridades de ecodiseño que tienen que ver con su impacto ambiental, pero también con su presencia en el mercado, y va a haber una participación
de intereses sectoriales con ese foro de diseño ecológico donde participa la industria, donde participan consumidores, ecologistas, etcétera. Con lo cual, realmente es una norma que en el futuro sabremos qué da de sí, pero por ahora es un puro esqueleto normativo que no establece mandatos jurídicos vinculantes apenas. Incluso nos abre la perspectiva a que pueda haber reglamentos de ecodiseño para una categoría de productos promovidas desde la autorregulación, cuando por lo menos 2 operadores que representen al 80% del mercado así decidan elaborarlos. Como vemos, uno de los avances, eso sí, del reglamento de ecodiseño es que ahora alcanza todo tipo de productos, no se limita a los productos eléctricos y energéticos. Esta era una de las cuestiones, digamos, relevantes que se tenía que conseguir y efectivamente es así. Nos habla también de que se incluye ese pasaporte digital del producto, que es como la ficha técnica que tiene que acompañar al producto, que tiene normas de ecodiseño. Nos dicen que se establecen requisitos obligatorios de contratación pública ecológica. Esto no es así. Se anuncia que para esos productos que tengan reglamentos de ecodiseño en el futuro habrá que establecer requisitos obligatorios de contratación pública ecológica. Pero digamos que todo esto nos queda aplazado en el tiempo al momento en que existan esos reglamentos. Y también se empieza a actuar en materia de destrucción de productos de consumo no vendidos, fundamentalmente por ahora en los ámbitos del textil y calzado, ¿vale? Que serían los afectados. Aquí estaría el primer anexo del reglamento de ecodiseño y voy acabando así rápido para que quede algo de tiempo de coloquio, donde vemos que los requisitos que podría incluir esos reglamentos caso a caso de categorías de productos, pues efectivamente tienen que ver con productos más circulares, más durables, más fácilmente reparables, con facilidad de actualización, con diseño para el reciclado. Podría, ¿vale? Después esto es como un menú y nos encontraremos que cuando se elaboren esos requisitos el foro de diseño va a intervenir, es decir, los fabricantes van a estar sentados a la mesa y por lo tanto se espera, yo creo que vaya a ser complejo alcanzar seguramente acuerdos y veremos en qué medida, cuántas piezas son disponibles, en qué medida son accesibles para todo tipo de reparadores, en qué medida son asequibles esas piezas, ¿vale? Y todas las cuestiones que hemos ido comentando. El principio de no destrucción de bienes no vendidos, vemos que nos dice que los operadores económicos adoptarán las medidas necesarias de las que se pueda razonablemente esperar que eviten que los productos de consumo no vendidos tengan que destruirse. Por ahora, básicamente, a relativamente corto plazo, lo que vamos a tener es una información de cuántos productos no se venden y digamos sí que hay algunas medidas para evitar, por ejemplo, que se desvíen a pequeños operadores que no están incluidos en esta obligación para que se canalicen las ventas por esos otros canales. Vemos aquí las previsiones en relación con la contratación ecológica y el establecimiento de esos criterios de contratación obligatoria, de contratación pública obligatoria en relación con los productos que tengan especificaciones, actos delegados para el diseño ecológico. En relación con el derecho a reparar, ya comenté antes algunas cuestiones, la directiva de derecho a reparar. Quizá la que me faltaba por comentar es la que pongo en relación con los casos que decía de Estados Unidos, del Toner y de Apple, y es esa previsión que está en el artículo 5.6 de la Directiva de Derecho a Reparar, donde vemos que efectivamente esa pugna que hubo porque hubiera una posibilidad de que el mercado de reparadores independientes se consolidara como la única vía de poder garantizar el derecho a reparación, tener un reparador cerca de casa
de cualquier tipo de cuestiones y no tener que, por ejemplo, como sucede en algunos casos con algunas marcas, enviarlo a la casa matriz lejos, con lo cual el periodo de tiempo de reparación se alarga mucho, pero vemos que el resultado del consenso es un resultado bastante atado de pies y manos. Por una parte nos dice que los fabricantes no recurrirán a cláusulas contractuales ni a técnicas relacionadas con los equipos que impidan la reparación, pero después nos dice, a menos que estén justificadas por factores legítimos, incluida la protección de los derechos de protección intelectual. En particular, dice, los fabricantes no impedirán que los reparadores independientes utilicen piezas de recambio o las fabriquen con impresoras 3D, etcétera, pero después nos dice, siempre que sean conformes con la seguridad de los productos, que es razonable, o con el cumplimiento de la propiedad intelectual. Con lo cual esa pugna la vamos a tener ahí y yo creo que va a ser uno de los elementos que o se ataca o va a dificultar un mercado de la reparación relevante. Vale. Bien, para concluir y no agotar el tiempo que creo que nos queda para algunas preguntas. El cambio ese de paradigma que decíamos de cerrar el círculo se va abriendo paso, pero de forma muy lenta. Yo creo que los dos ejemplos de estas normas son relevantes porque por fin tratan fases de la cadena de valor que sí que, digamos, digamos completarían el círculo, pero al mismo tiempo, aunque son avances en la buena dirección, son avances muy tímidos. Y realmente no se puede hablar hoy en día de un derecho a reparar universal después de mirar el texto de la directiva y del reglamento que, digamos, están enlazados, que un derecho universal, digamos, que tenga un contenido definido estándar para todo tipo de productos. Pues todas las piezas tienen que estar disponibles, cuanto menos 7 años, los reparadores independientes podrán acceder en estas condiciones. Eso no existe. Va a ser modular, ¿vale? Las futuras normas de ecodiseño van a ser las que definan ese alcance de la durabilidad, de la reparabilidad, de la preparación para el reciclaje. Y esa posposición a esos actos delegados en los cuales acaba la sartén, la tiene por el mango la Comisión Europea, es decir, que ahí tiene un amplio poder de ver qué sale de ahí. Y utilizando lo que decía ahora José Pernas, yo no tengo tan claro si es un modelo para armar, porque aquí tenemos solo ese esqueleto, o si es un patadón para adelante. Es decir, que en un momento donde no había consenso para medidas más ambiciosas, se hace el esqueleto y vamos a pelearnos en cada una de las batallas fragmentarias que va a suponer cada uno de esos reglamentos de ecodiseño por categorías de productos. Y al final, realmente lo que seguimos teniendo y lo que sigue siendo el núcleo en este momento del nuevo derecho de productos siguen siendo sobre todo las medidas informativas de empoderamiento de los consumidores. Y con esto nada más, muchas gracias y quedo para las preguntas que podamos tener a partir de ahora. Gracias, Alba, por tu intervención, por habernos esclarecido un poco ese marco normativo tan complejo. Me quedaría con lo que has dicho ahora de que bueno, pues hay un avance tímido para empezar a cerrar el círculo, con esa necesidad de tener un nuevo derecho de producto sobre la circularidad, donde la circularidad sea el vector conductor. También me ha llamado la atención de que la reparación, pues bueno, que sea posible, sí, pero que sea factible económicamente y también desde un punto de vista geográfico, bueno, reparar o tirar, ahí la cuestión. Y bueno, aunque has hablado de ese esqueleto del reglamento de diseño ecológico, sí que has destacado pues que uno de sus avances es que alcanza a todo tipo de productos. Está sobre la mesa ese pasaporte digital del producto o la prohibición de destruir productos de consumo que no se hayan vendido y que también me parecen interesantes. Vamos a abrir un turno de preguntas, algunas de ellas ya están aquí y os las voy a ir bueno, pues, haciendo, ¿no? Dice, la propuesta del reglamento en la versión que finalmente parece que resultará aprobada armoniza totalmente la regulación entre los Estados miembros. Por ejemplo, ¿es posible que los Estados miembros establezcan obligaciones diferenciadas en materia de marcado de envases? En España, el Real Decreto establece obligaciones de marcado que entiendo que no figuran en el reglamento de envases, indicar en el envase el contenedor en el que deben depositarse los residuos. Creo que esta sería pues para Pernas.
Pues claro, esto nos remite a una de las cuestiones que comentamos en la introducción, ¿no? Del reglamento, que después requiere más matices, ¿no? Decía que uno de los objetivos del reglamento es precisamente la armonización de las condiciones en relación a los envases y residuos de envases y hacer un cambio de paso con relación a un modelo regulatorio basado en una directiva que ofrecía mucha más flexibilidad. Como también comentaba, esto es un proceso, ¿no? No solo con relación hacia una regulación verdaderamente centrada en las políticas preventivas, estamos dando pasos en ese camino, pero también dando pasos en el camino anterior. Es decir, que cambio de directiva a reglamento hace una norma en teoría completa y cerrada que armonice requisitos ambientales y establezca condiciones para un mercado que no genere distorsiones, pues también es un proceso, ¿no? Y de hecho se refleja muy claramente en la norma. En la norma, el reglamento de envases, no solo como ese modelo por construir, por armar, ¿no? Que comentábamos, desde la perspectiva técnica a través del trabajo de la Comisión Europea en los próximos años, ¿no? Donde se va a centrar por tipos de envases, pues la definición específica de las condiciones de la directiva, sino también hacia abajo, en la medida que muchas de las previsiones y por las tensiones que también generó en los estados este cambio de directiva a reglamento, sean en un reglamento hipotéticamente que buscaba armonizar, hay muchos espacios en donde se abre la puerta a que los estados puedan establecer condiciones diferentes, incluso la posibilidad de exceptuar, ¿no? Como veíamos antes con relación a los objetivos de reutilización, o también la posibilidad de incrementar, ¿no? El nivel de protección también, por ejemplo, en los objetivos de reutilización, que no mencionaba antes, pero también se prevé la posibilidad específica de un espacio para una mayor ambición a nivel estatal. Con relación al etiquetado, creo que es una parte más cerrada del reglamento. Sí que se ofrece algún margen de actuación a los estados en relación al etiquetado de los sistemas de devolución, depósito y retorno, con la posibilidad de exigir la etiqueta armonizada que plantea el propio reglamento, o incluso algún elemento vinculado al uso al reflejo en diferentes lenguas del etiquetado, el código QR. Pero es cierto que creo que es un ámbito, un capítulo específico que se busca una mayor armonización, ¿no? Y ahí, claro, lo que habrá que hacer es contraste, porque hay previsiones del Real Decreto que remiten pues a meras indicaciones que se plantean, por ejemplo, pues de carácter voluntario en nuestro reglamento estatal, que prevé la posibilidad de una indicación voluntaria con relación a los materiales de los envases, y el reglamento avanza hacia una indicación obligatoria, ¿no? O incluso en el aspecto que creo que apuntabas en la pregunta, en relación al etiquetado vinculado con el destino de los envases, pues en nuestro reglamento hay una indicación obligatoria, una etiqueta obligatoria en el envasado en relación al contenedor y la fracción de residuos domésticos, para dar al consumidor la información sobre dónde debe depositar ese residuo de envase, y el reglamento de envases, pues bueno, ahí ofrece un planteamiento un poco distinto, ¿no? Se habla de una etiqueta armonizada para los contenedores, no para los envases. Y sí que se establece con carácter voluntario la posibilidad de que los productores usen un QR sobre el destino de los envases, ¿no? Y bueno, habrá que ver en qué medida las previsiones de etiquetado obligatorio se adaptan a este régimen más armonizado, ¿no? Del etiquetado. Habrá que hacer ese análisis de contraste entre las previsiones del reglamento que van hacia un enfoque obligatorio, en donde por tanto habrá que adaptarse, y aquellas previsiones del reglamento estatal que sean obligatorias y en donde pues el régimen armonizado no prevé esa opción, pues habrá que ver en qué medida se mantienen o se elimina dentro del escaso margen que sabemos que existe cuando hay una armonización a nivel comunitario y una norma dotada sobre la base del 114 del Tribunal del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, Arantxa Aguizerrabalaga nos pregunta, creo que es dirigida para ti, Alba, ¿cuándo se prevé que estas dos herramientas informativas estén en marcha de la directiva de 2000, de la directiva Reparar? Bien, vamos a ver, lo que dice la directiva, lo que pasa después es también entre lo que se afirma y después lo que pasa, nos está hablando de julio de 2026, o sea que hay aún un margen relativamente importante para ponerla en marcha. ¿Vale? Y si en este reglamento de ecodiseño hay sectores excluidos, por ejemplo, la automoción
O sea, si hay alguna exclusión. Sí, sí, dejadme que comparta otra vez la pantalla porque así a lo mejor lo vemos aquí. Espera que estoy en la que... Esta es la de derecha a reparar. Un momento, que tenía abiertas las dos. Bien, entonces, en el artículo 1, como podéis ver... ¡Ay, Dios! Ahí vamos. Ahí nos dice que se aplica todo bien físico y después excluye una serie de productos, alimentos, piensos, medicamentos, plantas, productos de origen humano, y después nos habla de los vehículos, también en el artículo H, ¿vale? O sea que sí que tenemos exclusiones en parte bastante coincidentes con lo que sucedía con las normas de etiquetado ecológico, ¿vale? Y después yo creo que también es relevante mirar el artículo 18, porque el artículo 18 lo que nos dice es cómo se van a priorizar los productos para los que se establezcan categorías digamos, actos delegados de ecodiseño. Dejadme que llegue ahí, porque nos pone una serie de criterios, ¿vale? Que tienen que ver, como os decía antes, aquí está. Nos dice potencial de mejora de los aspectos del producto, volumen de ventas, distribución en el conjunto de la cadena de valor del impacto climático ambiental, etcétera, pero también establece ya un listado concreto de productos prioritarios. Nos habla del hierro y el acero, nos habla del aluminio, de los muebles, incluidos colchones, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes, productos químicos, los productos relacionados con la energía y productos de la tecnología de la información y de la comunicación. Yo creo que tiene que ver precisamente con ese potencial, digamos, con la gran presencia de estos productos en el mercado, ¿vale? Pero también tiene que ver con productos sobre los que ya tenemos la base de que en muchos de ellos tenemos etiqueta ecológica, con lo cual yo creo que los criterios de etiqueta ecológica en parte pueden servir para construir sobre ellos los nuevos reglamentos, los nuevos actos delegados con los reglamentos de ecodiseño por categorías de productos. Si dejo de compartir ahora. Roberto Cremades dice, con relación al ecodiseño, la reciclabilidad es poder separar los componentes para poder valorizar cada uno de sus componentes adecuadamente. Los gestores de residuos tienen la preparación para la reutilización, que es reparar, comprobar y poner de nuevo en el mercado esta última línea. ¿Pensáis que no termina de arrancar por problemas de patentes, garantías y fabricantes o de aceptación por los consumidores al ser un producto que fue tirado? Bueno, yo creo que las dos cuestiones pueden estar ahí. Vamos a ver, una de las claves de que la reparación o los productos, digamos, de alguna forma reacondicionados, etcétera, tengan salida en el mercado es que también sea competitiva económicamente. Por eso yo creo que no es posible pensar esto, digamos, como piezas fragmentadas, sino que tiene que ser objeto de políticas y de medidas que vayan todas en la misma dirección. Sin, por ejemplo, un IVA para los, digamos, preferente, digamos, más atenuado, por ejemplo, para las actividades de reparación, seguramente a veces no sean actividades especialmente competitivas, sobre todo en un mundo donde hay muchos productos, muchos bienes de consumo de escasa calidad, pero con funcionalidad, con un tiempo de duración pues mínimo por lo menos, a precios muy bajos. Pensemos en una batidora. Una batidora decidiremos repararla si la reparación realmente pues no llega a lo mejor a los 20 euros. Pero si nos ponemos ya en los 30 y tantos, 40, cuando tienes batidoras en el mercado por ese precio, muchas veces esa es la opción, ¿vale? Entonces yo creo que digamos, contestando a lo que él nos dice, la aceptación en parte, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, hay países, Holanda está introduciendo la obligación,
de que todos los productos nuevos tengan una determinada en ecodiseño, una determinada composición de material reciclado. Entonces tienes que crear mercados para los materiales reciclados, tienes que hacer atractiva la reparación porque es accesible, porque es rápida. Una de, digamos, de los supuestos es, claro, imaginaos si entraran los coches. Si te dicen que para conseguir una pieza tienes que esperar a que la Mercedes la fabrique, la entregue, no sé qué, pues a veces en reparaciones o grandes es disuasorio si es muy tardía. Entonces yo creo que no se puede regular nada separadamente, sino que hacer atractivo el mercado de la reparación, el mercado del reciclaje, de los productos recondicionados, depende de muchas más, digamos, de una política global y no de pequeñas actuaciones. Y por ahora, precisamente yo creo que lo que falla de estas normas es que se queda mucho en las medidas promocionales, con escasos mandatos jurídicos vinculantes, sin pensar en las consecuencias, pues eso, de tipo fiscal, de otro tipo que puedan tener estas medidas y de las necesidades para impulsarlas de forma ambiciosa. Bien, pues creo que no hay más preguntas. Si Blanca, alguien... o digo Eva, perdona. ¿Quieres decir algo, José? Bueno, es que había una ¿O añadir pregunta algo? antes en el chat que era sobre la, Vale, es que el sobre chat no la lo había diferencia visto. entre Rubén Angeriz, sobre la diferencia entre scraps y RAP y cuáles eran las diferencias principales, ¿no? Y no sé si quieres que la responda o... Sí, respóndela. Vale, pues en el sistema de responsabilidad ampliada del productor o el régimen de responsabilidad ampliada del productor que prevé la ley de residuos o los contaminados en aplicación de las directivas europeas, prevé la posibilidad de que se establezcan requisitos específicos para determinados flujos de residuos, ¿no? Y el cumplimiento de las obligaciones que prevé un régimen de responsabilidad ampliada, por ejemplo, el Real Decreto 1055/2022 que acabamos de ver, establece un régimen de responsabilidad ampliada. Y en ese régimen de responsabilidad ampliada, el cumplimiento de esos requisitos o puede ser a través de cumplimiento individual por parte de los productores, los requisitos de diseño, las obligaciones de inscripción en la sección de envases del registro de productores, etcétera. Pueden ser cumplidas de modo individual o algunas tienen que ser cumplidas a través de lo que se denominan los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que son los SIRAP o los SCRAP, que menciona la persona que realiza la pregunta, que son los sistemas de responsabilidad ampliada que están previstos específicamente para dar cumplimiento a una tipología concreta de las obligaciones del productor, que son las obligaciones financieras o financieras y organizativas que deben de cumplir los productores de productos. Por tanto, cuando hablamos de responsabilidad ampliada en sentido amplio, hablamos de una serie de obligaciones que debe de cumplir, por una parte, directamente el productor del producto, obligaciones, como decíamos, de diseño, de información, registro, etcétera. Y cuando hablamos de sistemas de responsabilidad ampliada, hablamos concretamente de una de las tipologías de obligaciones, concretamente la obligación de financiación y, en su caso, organización de la gestión de los residuos. Esta concreta obligación de los productores se tiene que cumplir a través de, o bien, de un sistema individual construido por el propio productor, o bien a través de un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, como es Ecoembes, como es Ecohidrio, como son todos los sistemas de responsabilidad ampliada que se van a construir y que se están construyendo y que están en proceso autorizatorio, algunos ya autorizados, con relación a los envases comerciales o industriales, que es la herramienta para que el productor del producto cumpla con su obligación financiera y, en su caso, organizativa en la gestión de residuos de competencia pública o también de la gestión que se realice de ellos en el caso de, por ejemplo, los residuos de envases industriales con carácter a través de una gestión privada, ¿no? Esta sería un poco la diferencia entre lo que es la responsabilidad amplia del productor, entendido en sentido amplio, que remita a la regulación que afecta a los productores, y lo que son los sistemas de responsabilidad ampliada, que es un mecanismo, que es una estructura destinada a que los productores puedan dar cumplimiento a una de las obligaciones, en concreto la obligación de que financien, de que paguen y, en su caso, organicen la propia gestión de los residuos derivados de sus productos. No sé, sería un poco la diferencia. Vale, pues muchas gracias.
Si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, creo que las hemos contestado todas. Aclararle a uno de los asistentes que efectivamente estas jornadas están siendo grabadas y que al final, bueno, pues la colgaremos en el canal YouTube del CIEMAT con enlace a la revista Actualidad Jurídica Ambiental, pero bueno, os mantendremos informados y os facilitaremos el enlace. Muchas gracias, José y Alba, por vuestra intervención. También a los asistentes. Bueno, pues al final, pues aunque quedan muchas preguntas en el tintero, pues de cara, pues hay que implicarse, ¿no? Hay que implicarse empresarios, fabricantes, Estados miembros y también consumidores a los que al final siempre te surge la duda de quién paga esto, pero bueno. Eso será objeto de otras sesiones. Les emplazo a todos ustedes al próximo jueves para hablarles de también un poco de ecodiseño y en un sector específico como es el farmacéutico. Y bueno, no me queda otra cosa que reiterarles mi agradecimiento. Muchas gracias y hasta el jueves de la semana que viene. Adiós. Gracias, chao, gracias.